Hola, hoy vamos a hablar acerca de la invisibilización de las personas adultas TEA. ¿Por qué digo que eso? Porque absolutamente estamos muy invisibilizados. Eso es un cae de perogrullo. ¿Qué es lo que pasa? Todas las personas, incluyéndome, y les voy a explicar por qué, relacionamos el TEA, el autismo, con niños. Al tiro cuando hablamos de autismo, TEA, niños. Cuando yo busco información en la web, que niños, todo niño. Hay muy poco para adultos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo misma les decía yo, ¿por qué digo que yo misma he caído en eso? Porque yo en mi canal, si ustedes se fijan y ven todos los videos, ya no lo estoy haciendo. Hace un poquito tiempo atrás que lo dejé de hacer porque encontré que era mucho. Estaba en la miniatura, aunque hablara de todo tipo de personas TEA de todas las edades, ponía fotos de niños. Y eso es porque TEA, niños. Se ven más tiernos, se ven más bonitos y por otro lado es como que los TEA son niños. Y resulta que vemos demasiados, muchos, muchísimos, una cantidad enorme de adultos TEA. Unos que lo han pasado mejor, unos que lo han pasado peor, unos que tienen muchos problemas, otros que tienen algunos problemas. Yo creo que todos coincidimos en que hemos tenido una adolescencia y una juventud difícil. Hay personas que han terminado mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pésimo. Hay otras que no tanto, otras que han podido hacer una vida medianamente normal. Pero todos hemos tenido dificultades en algún tipo de cosas. Nosotros tenemos un problema grave que la mayoría de las personas adultas, yo tengo 63 años, pero hay personas de 50, de 40, 35, 30 años que ya son adultos y que aún no han recibido un diagnóstico o que tienen recién un diagnóstico. ¿Y qué pasa con eso? Resulta que nosotros, las personas TEA adultas, necesitamos apoyo, mucho apoyo de la gente y mucha comprensión. Hemos pasado por diagnósticos errados, la mayoría, porque en ese tiempo, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros éramos niños, no existía el TEA como un diagnóstico para las personas nivel 1 y hasta nivel 2 incluso. No existía un diagnóstico. Entonces nos diagnosticaban con cosas, con ansiedad generalizada, como me pasó a mí, con esquizofrenia, como también me pasó a mí, le ha pasado a mucha gente, con trastorno límite de la personalidad o borderline, también, o con epilepsia, también. No ha ocurrido eso porque una gran cantidad de autistas tenemos epilepsia. Eso lo doy como un dato por si no lo saben. Existen muchos tipos de epilepsia. La epilepsia más común es la más, digamos, la más conocida. Es la que pierde la conciencia y botan espuma por la boca, qué sé yo. Esa es la más complicada, de hecho. Pero hay muchos tipos de epilepsia. Yo cuando tuve mi diagnóstico de esquizofrenia y después pasé por un montón de cosas difíciles y llegué al psiquiatra que me dio el diagnóstico, bueno, el más cercano, digamos, en el sentido de depresión, ansiedad, y ya sacaron la cuestión de la esquizofrenia. Ese psiquiatra me hizo un electroencefalograma y me dijo, tú tienes un tipo ¿cómo se llama?, de epilepsia, que es un tipo que es bastante más frecuente que los otros, que ni siquiera llega a ser el petit mal, porque el petit mal son ausencias por un rato pequeño. Por ejemplo, una persona va caminando por la calle y de repente se da cuenta que ha caminado 5 cuadras más y no sabe cómo llegó ahí.
porque tuvo una ausencia en ese rato, pero actuó en automático. Ese es el petit mal. Lo mío es distinto. Lo mío ocurre que yo de repente estoy hablando, qué sé yo, y me quedo en blanco, pero en blanco. Pero estoy consciente que estoy en blanco, pero no puedo pensar nada. Nada. Pero puede durar hasta un minuto. Me pasa más o menos seguido, pero es completamente llevable. No es una cosa que uno diga que terrible, no. Muchas veces ni siquiera se nota, no pasa nada. Pero ¿qué pasaba? En esos tiempos las personas que tenían epilepsia, o sea, que tenían TEA, jamás le iban a diagnosticar TEA porque no existía ese criterio de diagnóstico, no existía TEA como un diagnóstico para nosotros. El autismo, acuérdense que era solamente para las personas que no hablaban nada, que se movían con unas estereotipias grandes. Disculpen, hay un poco de bulla afuera, pero no puedo controlar eso. Pero para las personas, digamos, que después descubrió Asperger, don Hans Asperger, que después les voy a hablar sobre todo esto porque para ver cómo llegamos aquí, no ahora en este video, pero voy a hacer un video hablando sobre la historia del TEA, de cómo llegamos cuando se descubrió el primer autista, hasta cómo llegamos hasta acá, no en un video largo ni mucho menos, sino que para que ustedes tengan una idea del orden, porque ahora hay tanta confusión con los nombres y con las cosas que realmente es espantoso. Bueno, entonces las personas, por ejemplo, tenían un diagnóstico de epilepsia, pero los médicos no alcanzaban a saber que detrás había un TEA. Porque el TEA y la epilepsia son gemelos, hermanos, andan ahí juntos. Y como les decía, un gran porcentaje de personas autistas tenemos algún tipo de epilepsia. Bueno, el tema aquí que estamos hablando es que las personas TEA adultas somos completamente invisibilizadas porque estamos con cosas, ningunean nuestras cosas, en el sentido de que, pucha, ya, pues haz las cosas bien, no nos toman en cuenta nuestras cosas, nuestros problemas que son realmente complicados. No nos dan la tribuna que deberíamos tener. O sea, hay varios canales de autismo TEA, qué sé yo, adultos, pero muy poco todavía en información, muy poco estudio también. Todo eso es con respecto a niños, la mayoría de las cosas son con respecto a los niños TEA, cosa que lo encuentro maravilloso realmente, porque estos niños van a tener, cuando sean grandes, muchísimas más herramientas que nosotros, y ya están teniendo, por supuesto, psicólogo, psiquiatra, con un diagnóstico correcto, por supuesto, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, y un montón de otras cosas más. Entonces esos niños van a crecer de otra forma y además con una sociedad mucho más comprendiendo lo que es el autismo y lo que es el TEA. Por lo tanto, no van a tener los conflictos y todas las cosas que nosotros tuvimos. Por lo tanto, van a tener muchísimas menos comorbilidades. Muchísimas menos. Es decir, lo van a pasar mejor. Hablando del TEA1, TEA2, lo van a pasar mejor. Pero eso, pues, en el fondo es eso. La invisibilización de los adultos TEA es un problema país, un problema mundial, un problema internacional, un problema social que debemos abordar con mucha más importancia, a darle mucha más importancia. Yo en este canal he ido poniendo todas las cosas que nosotros padecemos, tenemos esto otro, voy interiorizando a la gente del autismo, qué sé yo. También hablo de los niños, pero trato, como esto es en primera persona y hablo de mí, trato de darle más importancia al adulto TEA. Al adulto TEA, también al adolescente. La adolescencia es la etapa más difícil de una persona TEA, como les decía adelante, y la juventud. Ahí es donde todo explota, donde queda la escoba.
Pero bueno, eso era más o menos, pues eso era el tema. Y tenemos que ponerle más fuerza, más ganas, más ánimo, porque nosotros venimos muy dañados. Venimos muy dañados porque primero porque no tuvimos un diagnóstico certero, porque tuvimos diagnósticos equivocados y nos hicieron cosas que no deberían habernos hecho, porque nos hicieron tomar remedios que no nos deberíamos haber tomado, porque nos hicieron tratamientos que no tenían nada que ver, etcétera, porque pasamos por momentos muy, muy, muy difíciles, por la incomprensión de la gente, porque esto no existía. Entonces nosotros teníamos algo que era, estáis loca, estáis enferma, estáis aquí, estáis allá, eres rara. Ahora que se entiende un poquito más el tema, hay que darle muy fuerte a esto. Porque detrás de mí, yo tengo 63 años, en un tiempo más ya yo no voy a estar con ustedes. Pero resulta que existen personas de 50, de 40, que todavía les va a tocar pasar por periodos difíciles porque han pasado por lo mismo que les decía yo. Quiero destacar acá que es muy importante que los TEA somos personas muy, muy, muy sensibles en todos los sentidos, ¿no es cierto? Pero los adultos TEA que han crecido en un hogar bien constituido, mamá, papá, mucho amor, mucho cariño, mucha contención, aceptación y qué sé yo, lo han pasado mucho mejor que personas que han tenido muchos problemas familiares, que han sufrido, por ejemplo, por decir algo, violencia intrafamiliar, que han pasado por separaciones de los padres, etcétera, 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 porque les ha afectado muchísimo más que a los niños neurotípicos. A los TEA les han afectado mucho más todas esas cosas. Entonces, ahora, con los psicólogos, cuando ocurren, por ejemplo, cosas así, a las madres les aconsejan, a los padres les aconsejan cómo tratar esto con el niño TEA, etcétera. A nosotros no. Digamos, a nuestra generación no nos ocurrió eso. Nosotros vivimos absolutamente como fuera, a la buena de Dios, como dicen por ahí. Así que, por favor, más visibilización con las personas adultas TEA y más amor con las personas adultas TEA. Más comprensión con las personas adultas TEA. Eso es lo que yo pido en este canal que está exclusivamente dedicado al TEA en primera persona, que soy un adulto TEA, bastante adulta, y que soy la voz de muchos. Así que siento esa responsabilidad y seguiré hablando acá por todos los que todavía no pueden hablar. Así que esto era, pues hasta el próximo video. Chao, chao.